Buenas tardes. Permítanme darles la bienvenida a la sesión de hoy, tanto a ustedes como a quienes nos siguen en remoto a través de la plataforma Zoom habilitada para el seguimiento online de esta cátedra, que ya ha pasado su ecuador. El martes de esta semana tuvimos la sesión del coloquio que marcaba eso, un ecuador en el desarrollo de la cátedra, que, como todos ustedes saben, se conforma a partir de estas conferencias, pero también con el seminario que sigue un grupo de estudiantes los viernes, y también con el coloquio, que fue un encuentro de 4 científicos en torno al tema del tiempo, pero tratado con casos de estudio muy diversos. Es una suerte poder desarrollar esta actividad académica y lo hacemos gracias al apoyo de la Fundación Notariado. Recordarán, como seguidores de las sesiones de conferencias, que la profesora Schmidt-Burkhardt ha expuesto en su primera conferencia el tema del tiempo a propósito, de la representación del tiempo, a propósito de la forma. Hablaba de la línea recta, la línea sinuosa como del río, o la línea que marca un movimiento cíclico, y veíamos, así ese aspecto, ¿no?, de la representación del tiempo a partir de unas referencias formales. En la segunda conferencia enfatizó el tema del tempo, de la velocidad de ejecución, como ustedes recordarán, y hoy es el turno del material observado en su transitoriedad. La transitoriedad realmente es el drama fundamental del tiempo. Representa la pulsión entre el instante y la eternidad, ¿no? Cuando Juan de Villanueva proyectó el Museo del Prado, habló de un edificio eterno, ¿no?, una construcción eterna como instancia de la arquitectura, como instancia de la construcción, como instancia artística por antonomasia. Recuerden la figura de Fausto regalado por Mefistófeles con el atributo de la eterna juventud. Es eternidad, ¿no?, lo que ahí aparece, y eternidad que se contrasta con el instante, esa frase, ¿no?, que libera finalmente de la eternidad a Fausto, que es detente, instante, eres tan bello. Hay un Fausto más moderno, el Dorian Gray, que recordarán que tiene también un pacto con el diablo, y ahí consiste en intercambiar, ¿no?, esa eternidad atribuida a las obras de arte y la transitoriedad atribuida a la vida humana, en la que efectivamente envejecemos y desaparecemos, un intercambio según el cual Dorian Gray recibe la eternidad, la eterna juventud, y es su retrato el que envejece. Bueno, sobre ese drama, el drama del tiempo, y a propósito de la dimensión tiempo en las obras de arte, nos va a hablar hoy la profesora Schmidt-Burkhardt, a quien agradezco mucho su dedicación. Buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida un jueves más. En especial deseo reiterar mi agradecimiento a la Fundación Notariado, que hoy nos acompaña con una presencia tan destacada. Hace 2 semanas hablamos de la forma del tiempo y le presenté 2 modelos, el círculo y la línea, que sirven para representar en figuras visuales algo abstracto como el tiempo.
Hace 7 días el tiempo se hizo algo más concreto. Pensamos en él como tiempo de trabajo, esto es, el lapso de tiempo definible que un artista ha dedicado a producir una obra en particular. En ese contexto hablamos también de pintores rápidos y lentos y lo ilustramos con la comparación de Leonardo y Tagore. Puede que estos tipos de artistas sean extremos, pero también son tan antiguos como el arte mismo. La velocidad del trabajo artístico siempre ha estado sujeto a valoraciones distintas e incluso contradictorias, dictadas por el gusto de la época, las modas teóricas, las invenciones técnicas o el cálculo económico. El tiempo del trabajo artístico conserva su inmaterialidad aun cuando pueda medirse con el reloj o calcularse según el calendario. Hoy nos adentraremos todavía más en lo concreto. Nuestro tema es obra y transitoriedad, el material. Los materiales son perecedores, más rápido a veces y otras más despacio, por lo que están sometidos al tiempo. En consecuencia, también representan tiempo materialita, ya sean resistentes o maleables, una rareza o abundantes, naturales o artificiales. Hace mucho que el tiempo se ha materializado en ellos. Ni siquiera la larga y relevante tradición filosófica de la idea lo contradice. De acuerdo con la concepción platónica, el pintor siempre debería hacer que la idea se manifiesta en la obra, con lo que su contenido ideal debería valorarse por encima de los materiales empleados en ella. Esto llegó hasta el punto de que, desde el siglo XV, los objetos de oro, plata o cobre pintados en un bodegón se consideraban más valiosos que los auténticos materiales. Con la independencia de cuál fuera la idea previa a una obra de arte, solo su traducción en formas a través del material alterado por mano del artista la convertía en algo fáctico objetivo. Los colores al óleo mezclados en la paleta que el octogenario Goya ofrece a la vista del observador debieron cobrar forma primero sobre el lienzo para crear la asombrosa ilusión de su presencia. La longue durée, la larga duración de una posteridad artística requiere testimonios materiales que sirvan de pruebas verificables de la capacidad. En este caso, la de Vicente López Portaña, que inmortalizó a Goya, como ven aquí, 2 años antes de su muerte. En cierto sentido, esta materialización imaginal es incluso un requisito para garantizar una recepción en el largo plazo. Y este vale tanto por el autor como para el modelo. Sin eso, toda quedaría en una fama de la tradición escrita. La obra maestra desconocida que describió Honoré de Balzac, la que nadie ha visto salvo el artista, pertenece a las fábulas del arte y queda confinada en el reino de la ficción literaria. Todo material, todo artefacto y toda obra de arte poseen una temporalidad
que está determinada por la materia. Dedicaré la conferencia de hoy a examinar el índice temporal de 3 materiales: el mármol, el papel y la nieve. Son pocas sustancias, pero particularmente reveladores y asociadas a semánticas de la temporalidad muy distintas. Mármol y nieve son verdaderas antítesis en lo que respecta a sus propiedades naturales y a su significado alegórico. De hecho, no podrían ser más opuestos. Lo que en uno es la pretensión implícita de eternidad, es un estado efímero en la otra. Por su solidez e inmutabilidad, al mármol le es inherente una suerte de fórmula de dignidad. En cambio, la potencial desmaterialización confiere un rango inferior a la nieve. El papel ocupa una especie de posición intermedia en esta jerarquía de materiales. La idea de temporalidad que lo acompaña apunta en ambas direcciones. Si está bien fabricado y conservado, puede resistir el desgaste durante mucho, mucho tiempo y entonces deshacerse en un instante. En la Edad Moderna, el mármol se convirtió en el epítome de la escultura. Al pensar en esta piedra, es casi inevitable imaginarla en color blanco, tallado con maestría y como soporte de grandes obras escultóricas del arte europeo. Su estructura caliza cristalina es fácil de cortar y brilla cuando se pule. Con esas 2 propiedades materiales parecía predestinado a la representación del cuerpo humano. Precisamente, este cuerpo marmóreo se convirtió en el epítome de lo estético desde finales del siglo XVIII. El mármol blanco, sin policromar, adquirió una importancia fundamental para el valor ideal de la escultura, en especial cuando servía al culto de dioses y héroes. Sin embargo, hoy sabemos que las esculturas antiguas no eran de mármol blanco, sino que estaban pintadas de colores. Pero es así, de un blanco impoluto como se presenta ante nosotros el semidios Hércules del Prado, un atleta de tamaño no del todo natural y estatura imponente. Con la mano derecha se apoya en la clava y está levemente caído hacia ella, mientras la piel del león le cuelga del otro brazo que tiene flexionado. Con esa mano, el héroe sostiene la manzana de oro de las Hespérides a la vista, pero sin ostentación. Hércules ha cumplido la 1/10 de las 2 tareas que se le han impuesto, pero aún no está en el Olimpo. Y la inmortalidad que le traerán sus hazañas todavía le está vedada. Así lo dicta el mito griego. Si nos atenemos a los materiales, la edad de la piedra perdura hasta nuestros días. El mármol se erosiona muy despacio, resiste al fuego y la agua apenas lo daña. Sus problemas de conservación son relativamente menores, pero no nos dejamos engañar. La estatua tardo-helenística de mediados del siglo II, con su pátina de un cálido tono amarillento, ha sufrido daños.
por caídas, lo más probable. Además, se hicieron añadidos al torso para restituir la impresión de conjunto del Hércules del mármol. Ya se han trabajado en la antigüedad tardía o añadido en época moderna. La piedra es tiempo petrificado. Se forma hace millones de años y organismos dejaron en ella su huella fósil. Su sustancia mineralógica es una expresión manifiesta de ese tiempo geológico. Es una expresión manifiesta de este tiempo geológico que se mueve en profundos abismos. Al darle forma humana, sugiere a su vez vida, del mismo modo que, en términos de historia natural, la piedra puede transmitir una imagen primera, aunque incompleta, de los orígenes primordiales de la vida. There is history in it, dijo el escritor John Ruskin sobre los mármoles de Venecia, cuyas tonalidades y matices hacen visibles las distintas capas temporales. En el Hércules de Madrid, las huellas del tiempo no están tanto en el interior de la piedra, más bien se pueden leer en la superficie de la escultura, en el leve desgaste de la estructura del mármol, en el material y la forma, porque se ha acumulado historia, preservando a la vez la idea creadora. Pero, ¿qué ocurre con un material tan diferente en sus calidades físicas como el papel? Desde su importación del área cultural árabe y la consiguiente introducción de su fabricación en Europa, el papel como soporte material ha hecho una aportación fundamental a la difusión de la comunicación tanto textual como iconográfica. En la península ibérica, en el al-andaluz árabe, se conoce desde el siglo VII. Sin embargo, solo a partir de los siglos XIII y XIV, 700 años después, el papel fabricado con trapo de lienzo se convirtió en el soporte dominante para la difusión de conocimiento y la comunicación en palabra e imagen. Así, con el aumento de la producción de libros desde comienzos de la Edad Moderna, el papel sustituyó al pergamino, que era un material más costoso y escaso. Con ello, se sentaron las condiciones para la difusión de la información a una escala que podría ser equivalente en términos comparativos a la de los medios de comunicación actuales. Al igual que la imprenta, una de las ventajas de las técnicas de grabado es la capacidad de producir gran número de copias. La tirada era ilimitada en la teoría y además las técnicas del aguafuerte y la calcografía se perfeccionaron en el siglo XVIII. El mismísimo Voltaire se hizo eco de estos avances cuando puso en boca de Madame de Pompadour las siguientes palabras elogiando la era de la reproductibilidad mecánica, en particular las grandes tiradas del grabado. Únicamente está hecho con negro de humo, se pueden hacer 100 copias en un solo día. Y este secreto eterniza las imágenes que el tiempo consume. La amante de Luis XV era una gran aficionada al arte. Y en Versailles tenía una prensa y planchas de metal para la estampación. Ella misma tomaba el buril
para crear imágenes destinadas al secreto de la reproducción a partir de modelos en el refinado estilo de antiguo régimen. Por iniciativa de Pompadour se instaló en el Palacio de Versailles una pequeña imprenta de lujo con una prensa de caoba y letras de oro, y cabe suponer que allí se estamparon no pocas de sus. Aquí pueden ver unos ejemplos de su destreza artística, todos hechos con negro de humo. Pero la sentencia de Pompadour, alias Voltaire, sobre la capacidad de hacer 100 copias en un día, se entiende mucho mejor si se mira al cronos humeante del grabado Time Smoking a Picture de William Hogarth. La célebre estampa en la que el dios del tiempo se afana ante un lienzo renegrido parodia con sutileza el procedimiento con el que él mismo fue creado. En un giro irónico, el humo de la pipa que cubre el cuadro en densas volutas no solo sirve para la reproducción de cuadros en el medio del grabado, al mismo tiempo favorece su desaparición. Esto ocurre simbólicamente en dos planos. Algún día el cuadro puede llegar a desvanecerse en humo, o bien este puede oscurecer la escena de paisaje hasta hacerlo irreconocible, metamorfoseándola en nubes negras. Ninguna de las dos opciones augura nada bueno. Si el mensaje iconográfico se entiende en un sentido alegórico más amplio, también la lámina de Hogarth de 1861 correrá el mismo destino al estar estampado sobre papel. Es evidente que Cronos, representado de acuerdo con las convenciones de la época, está trabajando en el envejecimiento del cuadro. El viejo alado y desnudo, que posa como un pintor ante el caballete, desempeña su función con la guadaña y la pipa de tabaco, y según la mordaz lema, el tiempo no es un gran artesano o artista, pues quebranta cuando toca. Sin embargo, Hogarth no sería Hogarth si hubiera tomado la cita sin remitirse también a la fuente. El ejemplo, juego de alusiones que invoca con las referencias del marco, apunta en una dirección, a un sueño alegórico del poeta inglés Joseph Addison. En él, Cronos sabía su labor en una galería de cuadros. Allí, touch after touch, confería a los colores de los cuadros un hermoso tono marrón, beautiful brown. El ensueño poético de Addison era una pesadilla para Hogarth, sobre todo cuando observaba lo extendida que estaba la idea de que el tiempo es un gran perfeccionador de los buenos cuadros, citando sus propias palabras. Hogarth mostró con expresividad las consecuencias de este concepto. El humo, el hollín y los tajos de la guadaña ahorinan el arte a ojos vista y del resto se ocupa el barniz. Por obra del varnish, el arte envejece rápidamente. Esta interpretación del grabado propuesta por Hogarth perduró en el tiempo y no ha cambiado significativamente hasta nuestros días. La estampa El tiempo ahumando una pintura, con sus elocuentes insinuaciones sobre la transitoriedad del material y del arte, fue presentada en forma de sátira a sus lectores por el escritor alemán Georg Christoph Lichtenberg, coetáneo de Hogarth y muy afín a él. Desde esa afinidad,
critica el anticuarismo de moda en la época, que llevaba a los coleccionistas a comprar a la ligera cuadros italianos y holandeses viejos y antiguos en lugar de promover las nuevas formas artísticas. Y como hermano de espíritu de Hogarth, la ingeniosa recomendación de Lichtenberg era colgar los cuadros nuevos en el ahumadero como si fueran jamones, para acelerar el envejecimiento y aumentar su valor económico. Con un agudo sentido del humor, extraído así un aspecto económico del factor tiempo. Ya la sátira visual se transforma en una descripción destinada a desenmascarar. Sin embargo, la batalla que Hogarth libró a lo largo de toda su vida contra la valoración ausente de crítica, del uso de barnices para oscurecer obras de maestros antiguos, no consiguió que el público en general dejara de apreciar positivamente este signo de envejecimiento como sinónimo de calidad. Ya sea negro de humo o barniz, la pátina es un concepto clave para la relación entre arte y tiempo. Como categoría de valor estética, está sujeta a atribuciones y valoraciones diferentes que deben renegociarse en función del gusto propio de cada época y de las posibilidades técnicas. Por lo tanto, los extensos debates sobre el valor o la falta de valor de las huellas del tiempo en el arte tienen sus propias historias. Por contradictorias que hayan sido las valoraciones a lo largo de los siglos, la pátina es, en lo esencial, un fenómeno de larga duración. En ella se manifiestan de forma material depósitos del tiempo que recubren la obra de arte a modo de piel. Restauradores como Jan van Dyck se dedicaban a retirar minuciosamente capa tras capa de tiempo para eliminar los signos del envejecimiento y dar a la obra un valor de mayor actualidad. Como hemos dicho, el intento de Hogarth por desacreditar la práctica de cargar de historia el arte no tuvo el efecto deseado. La escena del Cronos alterando el lienzo también puede interpretarse de una forma muy diferente. En el sentido metafórico, el tiempo, incluso en su ilustración alegórica, es el factor decisivo sobre el éxito o el fracaso, es decir, sobre la persistencia de una obra de arte en la memoria cultural. Para seguir siendo susceptible de recepción en el largo plazo, debe perdurar en forma material, aunque sea como fragmento o como el torso de una antigua escultura de mármol que Cronos utiliza con desdén para sentarse. Es statues molded into worth, como estatuas que se descomponen hasta alcanzar la excelencia, en la afilada traducción de Lichtenberg. En este sentido, el grabado de Hogarth ha ganado la carrera contra el tiempo. Estampado en buen papel de fabricación tradicional, se dieron todas las condiciones para que Cronos no lograra dañar la lámina de forma significativa en los últimos 250 años. Al contrario, la estampa del Prado se conserva en estado impecable.
En 1761, cuando se estampó el aguafuerte de Hogarth, todavía faltaban más de 4 décadas para la aparición de las pastas de papel sintéticas. Alrededor del cambio de siglo, esa cisura del papel marcó el principio del fin de producto hecho a mano. Para un observador atento como John Ruskin, la extensión del papel de fabricación industrial en la imprenta tenía un efecto devastador. Aunque se puede manejar sin especial cuidado un grabado duradero, no habrá pasado ni la mitad de ese tiempo sobre las modernas acuarelas antes que la mayoría de ellas queden reducidos a jirones blancos o marrones. Y vuestros descendientes, desmenuzándolos desdeñosamente entre los dedos, os dirán tan airados como irritados: ¿habrás visto esos desgraciados del siglo XIX? Recorrían el mundo entero de vapor para hacer negocios, pero no supieron fabricar una hoja de papel que no se pudiera. Hace tiempo que nos dimos cuenta de lo que acertado que era el análisis de Ruskin. Los grabados, libros y periodos de la era de la lumbre y la resina se desintegran con solo ojearlos. Es por eso, por lo que se guardan bajo llave en las bibliotecas, lo que dificulta el acceso a las revistas satíricas de la época. Y precisamente de ellas es de lo que vamos a tratar ahora. Perdón. Hay un problema en las imágenes. Aquí estamos. Le Journal pour Rire y Le Rire, 2 de estas revistas, y lo ingenioso de las ilustraciones que les muestro reside en el paralelismo implícito entre papeles cubiertos de suciedad y la cuestión del humo y hollín en las obras de arte en la tradición del Cronos de Hogarth. Lo que ven aquí es la burla que hacía Nadar de su colega el pintor rápido Horace Vernet, que nos acompañó en la última sesión. A su derecha tienen una autocrítica humorística de Arthur Sapek, que fue miembro del movimiento efímero de los fomistas y se burlaba del arte con el mismo medio pictórico, el hollín. Una de las ironías de la historia de estas imágenes autorreflexivas de la segunda mitad del siglo XIX sobre el papel y hechas de papel es que su herencia ideal solo puede conservarse gracias a los discretos medios de la digitalización. Las caricaturas que están viendo no son fotografías de los dibujos impresos. A este se debe el fuerte contraste en blanco y negro, sino formas de ilustración de esos dibujos y datan a los primeros tiempos de la era digital. Después de la introducción del papel de fabricación industrial, la digitalización marca, desde finales del siglo XX, la segunda cisura del papel caracterizada por la disolución de los productos impresos en señales digitales. Hasta 800, el proceso de fabricación del papel se mantuvo prácticamente sin cambios. A partir de esta fecha, la producción mecánica del artefacto condujo a unos cambios del producto con consecuencias insospechadas, aunque era un progreso deseable desde la perspectiva de sus desarrolladores.
Para los escépticos, en cambio, esas propiedades manipuladas o más bien falsificadas implicaban la pérdida de calidades bien probadas del material, sobre todo en términos de durabilidad o longevidad. Raskin siguió con recelo esta tendencia al deterioro de la calidad resultado de las modificaciones industriales de los materiales. No en vano, su material favorito era la piedra, sobre la que pueden ver en este cuadro de John Everett Millais. Para concienciar de esta decadencia de sus contemporáneos, Raskin hizo una comparación histórica. Igual que Michelangelo, esculpió una estatua de nieve por encargo de Pedro de Medici. Su época estaba prestando su service a annihilation, su servicio a la aniquilación. No obstante, si leemos a Vasari, en quien se inspiró Raskin para hacer esta comparación, nos haremos con una imagen completamente distinta, incluso bastante positiva, de la escultura de nieve de aquel joven artista que ya había tallado en mármol una escultura de Hércules de un tamaño mayor al natural. Por desgracia, desconocen tanto los acontecimientos como el paradero de esa escultura de 1492, una de las primeras obras de Michelangelo. El 20 de enero de 1494 cayó en Florencia la mayor nevada de la que se guardaba memoria. Michelangelo aprovechó la ocasión para dar nueva forma a la materia amorfa depositada en el patio del palacio de su protector, Pedro de Medici. Ese Hércules, blanco como el mármol y efímero como un copo de nieve, en el que Vasari no encontró ningún defecto, resultó ser hermosísimo y le valió un gran reconocimiento al artista, que por entonces tenía 18 años, aunque se concibió como una estatua colosal. El héroe de la virtud, Hércules Víctor, solo puede servir a fines propagandísticos hasta la llegada del deshielo, unos 8 días. Después, el símbolo de poder en la tradición de la Florencia de los Medici se convirtió en agua de deshielo, y así el efímero monumento de nieve puede interpretarse o bien como alegoría del mecenazgo de Pedro, o bien como metáfora de la fugacidad del poder terrenal. En efecto, ambas interpretaciones han sido transmitidas por la tradición. Con la descripción de Vasari, la escultura de nieve adquirió una significación reforzada y refrendada por el estatus del artista y por el tratamiento que hizo del tema tradicional con un nuevo material. Con esto, la escultura derritada casi adquirió un cuerpo sólido y tangible. Y sin embargo, no es más que un recuerdo literario. Pero Raskin, que daba tanto valor a la materialidad, no aceptó esas interpretaciones iconológicas. Para él, el muñeco de nieve de Michelangelo podía ser cualquier cosa menos un gesto político de modestia y menos todavía una muestra de generosidad cortesana del patrocinio artístico. Muy al contrario. Más bien,
La obra de Miguel Ángel era un ejemplo paradigmático del service of annihilation, la ilusión efímera creada con toda intención al elegir un material inadecuado. De ese modo, las creaciones se destruían activamente sin que la posteridad pudiera jamás tener noticias de ellas. Con respecto a los artistas como Miguel Ángel, Raskin hablaba de un auténtico despilfarro del talento productivo. Y se podría añadir, si Miguel Ángel despilfarraba recursos, Pedro de Medici, con el encargo de erigir monumentos efímeros, hacía una ostentación de poder malgastado el bien más preciado de la vida, el tiempo del artista. La idea de Pedro de que el genio del joven Miguel Ángel se malgastará en algo condenada a desaparecer tan rápido como una nube en el cielo debió parecerle de un profundo cinismo a Raskin. To make a cloud of itself and pass away from earth fue su finestra admonición. La durabilidad deseada la representaban las piedras como ningún otro material artístico. Raskin estaba convencido de que las piedras podían resistir la desmaterialización con todas las huellas del pasado durante milenios. Esto nos lleva de vuelta a la antigüedad tardía. Les invitó de nuevo a fijar la mirada en el Hércules de mármol de Madrid, esta vez para detenernos en la fórmula del patentismo, pathos formal, inherente a la figura y el modo en que el uso de esta tradición iconográfica ha cambiado de forma materialita durante largos periodos de tiempo y en distintas circunstancias históricas. La escultura que vemos blanco como la nieve encarnaba, y en esto es representativa, una norma estética que ha sido tachada de racializadora y criticada por sus connotaciones éticas a partir del cambio de milenio. A ello se suma la ya obsoleta convicción de que las esculturas antiguas eran de color blanco. Los colores que las cubrían se perdieron con el paso del tiempo y así, en una tradición engañosa, el mármol blanco se hizo emblema del arte más elevado. En cambio, la nieve es un material efímero que solo alcanza la permanencia en imágenes. La nieve pintada en los cuadros de paisaje ha sido objeto frecuente para la historia del arte y recientemente se ha convertido en el centro de reflexiones ecológicas sobre el cambio de clima. Muy distinto es lo que ocurre con la nieve como materia imaginal del arte. En este sentido, prácticamente ningún otro material simboliza la fugacidad, incluso la del propio arte, como ella que es casi inmaterial. El tiempo se puede leer en la metamorfosis de la forma, con su descomposición. La obra se disuelve y con ella el concepto hierático del arte. Al mismo tiempo es justamente la inestabilidad de la nieve, si se quiere, la peculiaridad física del material, lo que ejerció un atractivo particular sobre las artistas antes y ahora. ¿Qué queda de ello? La idea, o formulando en términos modernos, el concepto.
En febrero de 1883 cayó una fuerte tormenta de nieve sobre la ciudad de Nueva York. El artista David Hemmings utilizó la enorme cantidad de nieve para una performance. La acción duró varias horas y debía servir de expresión para una reivindicación política artística. Solo pasó a ser conocido como Bliss Art Ball Sale tiempo después. Este título es una referencia de las Blizzard Sales, ofertas de la ventisca, que lanzaron los comercios para instar a los habitantes de la ciudad a abastecerse en previsión de la inminente tormenta. El domingo 13 de febrero, Hemmings se plantó en una esquina de Cooper Square en Manhattan, por entonces punto de reunión de un floreciente mercado negro. En mitad de puestos precarios de comercios callejeros, el insólito vendedor expuso su mercancía sobre una alfombra. Varias bolas de nieve dispuestas en cuidadas filas y ordenadas por tamaño. Las filas verticales de 6 unidades culminaron en casi 2 docenas de bolas de nieve del tamaño de una manzana, distribuidas al milímetro a lo ancho de la alfombra. Hemmings sostiene una igual entre las manos. Como todas las demás, le dio forma esférica casi perfecta con un molde hueco. La esfera evoca una grandeza que entra en contradicción con la banalidad de su propósito. Arte povera, ejecutado como acción espontánea, así podría describirse esta escena con la que Hemmings intentó animar a los transeúntes a hablar con él, como muestran otras fotografías. Hemmings, que creció en la pobreza, siempre utilizó la calle y la cultura urbana de Estados Unidos como fuente de inspiración y lugar de exposición. Fue precisamente allí, en el espacio público, donde más se hicieron sentir y ver las graves consecuencias de las medidas de austeridad del presidente Ronald Reagan. De esta forma, Blizzard Ball Sale se pone en relación con la resistencia característica de Hemmings. Aunque no utilizara sus bolas como proyectiles, en ellas resuena toda la contundencia de su oposición. Lo ingenioso de la acción era que las bolas de nieve estaban en venta a $1 la pieza. Pero aunque se encontraron compradores, las esferas heladas no podían conservarse de forma duradera. Las fuerzas metamórficas de la temperatura combinadas con el tiempo les vetaban la condición de propiedad tangible. Aún así, esa compra significaba que el plan Hemmings había funcionado. Se produjo una transacción y para ambas partes, artista y comprador, Blizzard Ball Sale fue un trato con el tiempo. El artefacto que Hemmings ofreció fue tan efímero como lo ha sido siempre la performance como arte del tiempo. En cuanto que soporte artístico, la nieve no pueda competir con la durabilidad del mármol. Le falta la gravedad del arte de larga duración, orientado a la permanencia y al valor de eternidad asociado a ella. En cambio, la temporalidad de la nieve es lo que la hace tan atractiva como material moldeable.
En ella reside la autoridad destructora del material sobre la forma. Es la antagonista natural de la creación artística. Todo apunta a que Hemmings no hizo las bolas de nieve para que duraran mucho. En su acción no parecía muy interesado en producir algo perdurable y sólido que encajara con el concepto de obra. Pero esto solo es un aspecto de su refinamiento conceptual. Discretamente, Hemmings trabajó desde el primer momento para que su acción tuviera un efecto perdurable. Para mantener viva la memoria de Blizzard Ball Sale también de forma materialista, Hemmings congeló una de las bolas más grandes y 3 años más tarde expuso la reliquia bajo el lema Istellation. La bola de nieve había sufrido un deterioro visible por el paso de los años, que se agravó cuando la alimentación eléctrica del congelador en que se exhibía tuvo un corte accidental de varias horas. La ironía de la anécdota es que cuando menos quedaba de la bola en transformación en algo amorfo líquido, más subía Hemmings la valoración de esos restos de la última Blizzard Ball. Así, la nieve, esta vieja material al que el arte recurre de nuevo, presta un insospechado servicio a la aniquilación de la obra, citando una vez más a Ruskin. Pero este deterioro físico-material por el paso del tiempo, que siempre se debe tener en cuenta en la escultura de la nieve, es un rasgo esencial de la obra misma. Más aún, la transitoriedad prevista de las obras es prácticamente sintomática de los tiempos modernos y su modernidad, como formuló con agudeza Charles Baudelaire. La modernidad es lo transitorio, la fugaz, la contingente, la mitad del arte cuya otra mitad es lo eterno e inmutable. Es lógico que esa mitad de la modernidad opere de manera puntual, incluso efímero. 100 años después, esa brevedad conceptual propia de la mitad del arte, que corresponde a la modernidad, fue también característica de Blizzard Ball Sale. Con nieve podían crearse acontecimientos en procesos dirigidos expresamente contra la otra mitad del arte y su concepto de obra orientado a la permanencia. Una bola de nieve va en contra de las esculturas de bronce y todas esas cosas que se supone que deben durar. Sin duda, es un desafío impregnado de encono materialista y suena deliberadamente provocador en el tono. Así pues, ¿qué sucede con nuestro concepto de obra si pasamos a concebir el mundo material como algo temporal? Hoy he abordado esta cuestión a través de 3 materiales primas del arte. El mármol sirve a una semántica de lo eterno y la nieve a la de lo efímero. En cuanto a su temporalidad, el papel se sitúa entre los polos de permanencia e inestabilidad, al portar ambas calidades en sí. Por lo tanto, el papel puede hacer 2 cosas y las 2 con moderación. Puede perdurar, aunque no tanto como el mármol, y descomponerse sin demasiado esfuerzo,
pero no tan rápido como la nieve. Si ahora ponemos frente a frente el Hércules de noble piedra y los objetos de nieve de Hemmens, hechos de un material pobre, en el sentido de arte povera, la comparación es esclarecedora para responder a la pregunta por nuestro concepto de obra. Permítanme aquí una breve digresión que seguirá este hilo conductor y a la vez arrojará una mirada hacia el futuro. Mientras que la aparición de una inspiración metafísica, es decir, una idea, perduró hasta la llegada de su segundo platonismo, ahora hemos avanzado un paso más. Esta segunda edad platónica comenzó con el concept art, en el que cabe incluir la performance de Hemmens, y condujo a través de las imágenes inmateriales de los nuevos medios a las obras inmateriales del siglo XXI, llamados non-fungible token o NFT. La presencia de la obra de arte y todos los logros asociados a sus materiales se han trasladado a una esfera virtual, prácticamente depositadas en lo inmaterial. Sin embargo, ninguna obra de arte escapa a su material, ni siquiera las imágenes virtuales, porque sin hardware no hay software. El factor tiempo adquiere ahora un papel completamente nuevo como velocidad de acceso al mundo del arte de lo digital, bajo conceptos materiales totalmente ampliados. Pero eso es otra historia. Quiero concluir con esta observación. Numerosas esculturas antiguas han perdurado hasta nuestros días porque su material se eligió pensando en ello. El Hércules de Madrid está hoy igual que estuvo ayer y su material lleva la promesa de que seguirá estando sin más. La figura extrae su fuerza de su sugerente presencia de la piedra eterna modelada por la mano humana. En cambio, las bolas de nieve de Hemmens estuvieron localizadas en su aquí y ahora. No tenían futuro. Su pérdida iba unida a su deshielo. En ese sentido, la nieve es un material casi performativo que reacciona de inmediato a las influencias externas. Lo que quedó de ellas fue el recuerdo sustentado en la fotografía, ya sea copia en papel o digital, y la atención así orientada hacia algo que había pasado ya a la historia. Y con esto abro un nuevo tema que nos ocupará la semana que viene. Transitoriedad y historia, el acontecimiento. Pero por el momento llegamos aquí solo. Resta agradecerles a todos, como siempre, su presencia y su atención.